¿Alguna vez te has detenido a pensar que la Navidad comenzó en Génesis? Sí, en el Edén. Parece una locura, ¿verdad? Si tienes hijos pequeños, probablemente estás contando la historia del nacimiento de Jesús en esta época del año. El pesebre, los pastores, los reyes magos, la estrella brillante. Es hermoso, es emocionante, es verdadero, pero hay algo que la mayoría de las personas no percibe. La Navidad no comenzó en Belén, comenzó mucho antes. Yo soy Wagner Enrique y este es tu canal Fatos Interesantes de la Biblia. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio de este viaje espiritual. Comparte este video con alguien que necesita entender el verdadero significado de la Navidad. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje teológico que cambiará completamente la forma en que ves el Adviento. Prepárate para descubrir conexiones sorprendentes, misterios profundos y un giro final que te dejará sin palabras. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, del 1 al 3. Cierra los ojos por un momento. Imagina el vacío absoluto. No hay luz, no hay sonido, no hay materia. Solo Dios, existiendo en la eternidad, en la comunión perfecta de la Trinidad. Y entonces, la palabra. Cuando Dios dijo, sea la luz, ¿quién estaba hablando? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo. Él estaba allí, en la creación del universo, en la formación de las galaxias, en la separación de las aguas, en la creación de cada estrella que brillaría sobre Belén miles de años después. Aquí está el primer misterio teológico. Jesús no vino a la existencia en Belén, Él siempre existió. El bebé en el pesebre es el mismo que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26. Piensa en la ironía divina. Las manos que moldearon a Adán del polvo de la tierra serían un día las manos de un carpintero. Los pulmones que soplaron el aliento de vida en el primer hombre serían un día los pulmones que respirarían por primera vez en un establo helado. Entonces piensa en el Edén y la primera promesa de Navidad. El jardín del Edén era perfecto. Adán y Eva caminaban con Dios en el frescor del día. No había muerte, no había dolor, no había separación. Así debía ser para siempre. Pero entonces vino la serpiente, la tentación, la caída. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa de Navidad en la Biblia. ¿Lo percibes? Mientras Adán y Eva aún temblaban de miedo, escondidos entre los árboles, Dios ya estaba revelando su plan de redención. Habría un descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Pero hay algo perturbador en esta promesa. Tú le herirás en el calcañar. El Salvador vendría, sí, pero Él sufriría. Él sería herido. La Navidad y la Pascua estaban entrelazadas desde el inicio. Ahora observa este detalle que pocos notan. Inmediatamente después de esta promesa, hizo Jehová Dios al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Para hacer túnicas de pieles, un animal tuvo que morir. El primer sacrificio de sangre de la historia fue realizado por Dios mismo. Él estaba enseñando algo fundamental. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. El cordero que murió en el Edén era una sombra del cordero que nacería en Belén. Aquí podemos notar algunas pistas escondidas a lo largo de los siglos. A partir del Edén, toda la historia humana se convierte en una gran narrativa de espera. La humanidad estaba aguardando el cumplimiento de la promesa, y Dios, en su sabiduría infinita, dejó pistas por todo el camino. Abraham y el cordero sustituto. Cuando Dios pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, el patriarca obedeció con fe extraordinaria. Mientras subían al monte Moriah, Isaac preguntó, «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?» Génesis 22:7. La respuesta de Abraham es profética. Dios se proveerá de cordero.
Génesis 22:8. Dios proveyó un carnero aquel día, pero la verdadera respuesta vendría siglos después. Dios proveería su propio cordero. ¿Y dónde sucedería esto? En el mismo monte Moriah, donde más tarde sería construido el templo de Jerusalén, donde Jesús sería crucificado. La Navidad y la cruz estaban conectadas desde Abraham. José y la salvación del mundo. José fue vendido por sus hermanos, arrojado a una cisterna, llevado a Egipto como esclavo, falsamente acusado, olvidado en la prisión. Pero Dios tenía un plan. José se convertiría en el salvador de su familia y de toda la región durante el hambre. Cuando sus hermanos finalmente lo reconocieron, José dijo algo profundo. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta es la historia de Jesús, rechazado por los suyos, traicionado por un amigo, condenado injustamente, pero todo parte del plan divino, para salvar a la humanidad. José salvó a su pueblo del hambre física. Jesús salvaría a su pueblo del hambre espiritual. Moisés y el Éxodo. La Pascua judía es una sombra perfecta de la Navidad y de la Pascua cristiana. Un cordero sin defecto debía ser sacrificado y su sangre aplicada en las puertas. Cuando el ángel de la muerte pasara, aquellos protegidos por la sangre serían preservados. Éxodo 12. Juan el Bautista entendió esto cuando vio a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El Cordero de la Pascua nació en Belén para ser sacrificado en Jerusalén. Y hay otro paralelo impresionante. Moisés fue escondido en una cesta para escapar de la matanza de niños ordenada por Faraón. Jesús fue llevado a Egipto para escapar de la matanza de niños ordenada por Herodes. El libertador del Antiguo Testamento y el libertador del Nuevo Testamento comparten la misma narrativa de preservación milagrosa. Los profetas y el crecimiento de la expectativa. Conforme pasaban los siglos, los profetas comenzaron a pintar un retrato cada vez más detallado del Mesías que vendría. Isaías vio su venida con claridad sobrenatural. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. Observa la tensión aquí. Un niño nació, pero él es llamado Dios fuerte y Padre eterno. ¿Cómo puede un bebé ser eterno? Este es el misterio de la encarnación que celebramos en Navidad. Miqueas profetizó el lugar exacto. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Nuevamente vemos la paradoja. Alguien nacerá en Belén, pero sus orígenes son desde los días de la eternidad. El bebé en el pesebre existe desde antes de la creación. Los últimos 400 años de silencio. Después del profeta Malaquías, Dios guardó silencio. 400 años sin una palabra profética. 400 años de espera, de expectativa, de duda. El pueblo de Israel sufrió bajo dominación extranjera. Los griegos vinieron y se fueron. Los romanos llegaron y se quedaron. El templo fue profanado y reconsagrado. Revueltas fueron aplastadas, esperanzas fueron destruidas y reconstruidas. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba el Mesías prometido? Lo que el pueblo no sabía es que Dios estaba preparando el escenario perfecto. El Imperio Romano, con sus caminos y sistema de comunicación, haría posible la rápida diseminación del Evangelio.
El griego se convirtió en la lengua universal, permitiendo que las escrituras fueran traducidas y leídas en todo el mundo conocido. La Pax Romana proporcionaba viajes relativamente seguros. Dios estaba orquestando la historia humana para el momento exacto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4, 4 y 5. El Adviento, cuando el cielo tocó la tierra. Y entonces, en una ciudadela insignificante, para una virgen desconocida, vino el ángel. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Lucas 1:28. María estaba aterrorizada, confusa. ¿Cómo podría ser? Ella era virgen. Pero el ángel explicó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Lucas 1:35. Este es el momento más importante de la historia humana después de la creación y de la caída. El Verbo que creó el universo estaba a punto de hacerse carne. El Dios infinito estaba a punto de habitar en un útero humano. Piensa en la humildad de esto. El creador del cosmos, que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, eligió hacerse vulnerable, dependiente, pequeño. Durante 9 meses, María llevó dentro de sí al Salvador del mundo. Durante 9 meses, Dios estuvo físicamente presente en la tierra de una forma nunca vista antes. La noche en Belén. José y María llegaron a Belén exhaustos. No había lugar para ellos en el mesón. La ciudad estaba llena a causa del censo romano. Encontraron refugio en un establo, rodeados de animales. Y allí, en aquel lugar improbable, inmundo, humilde, el Creador del universo nació. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La ironía es devastadora. Aquel que creó todas las cosas no tenía ni siquiera una cuna. Aquel que dijo: «De Jehová es la tierra y su plenitud», Salmo 24, no encontró un cuarto disponible en Belén. Pero tal vez no fuera ironía, tal vez fuera intencional. Tal vez Dios estaba mostrando desde el primer momento que su reino no era de este mundo, que Él vino para los marginados, los despreciados, los que no tienen lugar. Mientras tanto, en los campos cercanos, pastores cuidaban de sus rebaños durante la noche. Eran hombres sencillos, considerados impuros por la sociedad religiosa de la época. Ellos no podían entrar al templo. Eran desatendidos, olvidados. Y fue para ellos que los cielos se abrieron primero. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor». Piensa en la elección de Dios. Él podría haber anunciado el nacimiento del Mesías en el templo de Jerusalén. Podría haber aparecido a los sacerdotes, a los fariseos, a los poderosos, pero Él eligió a los pastores. Él siempre elige a los improbables. Entonces vino el coro angelical: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Lucas 2:14. Imagina la escena. El cielo nocturno explotando en luz y alabanza, miles de ángeles cantando en adoración, los pastores cayendo de rodillas sin creer lo que veían y oían. Ellos corrieron a Belén.
Encontraron al bebé exactamente como el ángel había descrito, y ellos adoraron. En el Oriente, sabios estudiosos de las estrellas notaron algo extraordinario en el cielo, una estrella diferente de todas las otras. Ellos entendieron que significaba el nacimiento de un gran rey. Estos magos no eran judíos, eran gentiles, tal vez de Persia o de Babilonia, pero Dios los guió a Cristo. Desde el inicio, el Evangelio era para todas las naciones. Cuando llegaron a Jerusalén, preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mateo 2:2. El rey Herodes se turbó, furioso, con miedo. Había solo un rey en Israel y era él. Este bebé era una amenaza. Herodes reunió a los principales sacerdotes y escribas. ¿Dónde nacería el Cristo? Ellos citaron a Miqueas, en Belén. Herodes envió a los magos allí, diciendo que también quería adorar al niño. Mentira, él quería matarlo. Los magos encontraron a Jesús, probablemente ya con 1 o 2 años de edad en este punto. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Cada regalo era profético: oro para un rey, incienso para un sacerdote, mirra para alguien que moriría. Ellos ya estaban dando a Jesús los símbolos de su muerte en Navidad. Advertidos en sueños, los magos no volvieron a Herodes. José también recibió una advertencia: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2:13. En medio de la noche, José, María y Jesús huyeron. Se convirtieron en refugiados en Egipto. Cuando Herodes se dio cuenta de que había sido engañado, su furia no tuvo límites. Ordenó la muerte de todos los niños menores de 2 años que había en Belén y alrededores. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. El llanto de las madres en Belén resonó por los cielos. Este es el lado sombrío de la Navidad que raramente contamos. Niños inocentes masacrados a causa de Jesús, familias destrozadas, dolor inimaginable. La Navidad costó sangre desde el inicio. La venida de la luz al mundo despertó las tinieblas con furia asesina. Después de la huida a Egipto, tenemos otro silencio. Jesús creció en Nazaret, una ciudad insignificante y despreciada. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Alguien se burlaría más tarde. Él aprendió la profesión de carpintero con José. Trabajó con madera, construyendo mesas, puertas, arados. Las manos que crearon los árboles ahora los cortaban y moldeaban. Él tenía hermanos y hermanas. Vivió una vida común, ordinaria. Los vecinos lo conocían. Él frecuentaba la sinagoga, pagaba impuestos, ayudaba a su madre. Por 30 años, Dios caminó entre nosotros de forma casi invisible. Pero a los 12 años tuvimos un vislumbre de quién Él realmente era. Durante la Pascua en Jerusalén, sus padres lo perdieron. Después de 3 días de búsqueda desesperada, lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, haciendo preguntas y dando respuestas que los dejaban admirados. Cuando María lo reprendió, Jesús dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Lucas 2:49. Él tenía conciencia de su identidad divina, pero volvió a Nazaret y continuó en obediencia a sus padres terrenales por 18 años más.
Cuando Jesús comenzó su ministerio público a los 30 años, todo cambió. Él sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, expulsó demonios, alimentó a miles, calmó tempestades. Pero más que los milagros, fueron sus palabras las que revolucionaron todo. Yo soy el pan de vida. Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Yo soy la puerta. Juan 10:9. Yo soy el buen pastor. Juan 10:11. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. Yo soy la vid verdadera. Juan 15:1. Él no dijo, yo conozco el camino. Él dijo, yo soy el camino. Él cumplió cada profecía. Nació de una virgen, nació en Belén, fue llamado de Egipto, creció en Nazaret, realizó milagros, enseñó con autoridad, fue rechazado por su propio pueblo. Y entonces vino el Viernes Santo. Y podemos decir que la cruz es el propósito de la Navidad. El bebé que nació en el pesebre creció para morir en una cruz. Este siempre fue el plan. Las manos que fueron envueltas en pañales en el pesebre fueron clavadas en la madera. Los pies que dieron los primeros pasos en Belén fueron perforados por clavos. La cabeza que descansó en el regazo de María fue coronada con espinas. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Este es el ápice de la historia que comenzó en Génesis. La promesa de que la simiente de la mujer heriría a la cabeza de la serpiente estaba siendo cumplida, pero el calcañar del Salvador estaba siendo herido en el proceso. En la cruz, Jesús llevó sobre sí todos los pecados de la humanidad. La ira de Dios contra el pecado fue derramada sobre Él. Él experimentó separación del Padre por primera vez en toda la eternidad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Y entonces, con un grito final, consumado es. Juan 19:30. El precio estaba pagado, el sacrificio estaba completo, el Cordero de Dios había sido inmolado, pero la muerte no podía retenerlo. Al tercer día, la tumba estaba vacía. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Mateo 28:6. Jesús apareció a los discípulos durante 40 días, probando que estaba vivo. Comió con ellos, conversó con ellos, les enseñó más sobre el reino de Dios. Y entonces en el Monte de los Olivos, ante los ojos atónitos de los discípulos, Él subió al cielo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hechos 1:9. El bebé de Belén había vuelto a casa, pero él prometió retornar. Desde entonces la Iglesia aguarda. Por 2000 años testificamos, evangelizamos, sufrimos, perseveramos, esperamos el cumplimiento de la promesa final. El libro de Apocalipsis nos da un vislumbre de lo que está por venir, y aquí está el giro final, el twist que cierra toda la historia. El bebé del pesebre volverá como rey conquistador. Juan vio en visión. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios, el Verbo, el mismo que estaba en el principio con Dios, el mismo que se hizo carne en Belén. Él vuelve. Pero observa, Él no vuelve como un bebé indefenso. Él vuelve como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los reinos de este mundo se convertirán en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Apocalipsis 11:15. Y entonces veremos la consumación de todo.
y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:3. El círculo se cierra, del Edén al nuevo Edén, de la presencia de Dios perdida a la presencia de Dios restaurada, del árbol del conocimiento del bien y del mal al árbol de la vida. Y en el centro de todo, en el trono, está el Cordero que fue inmolado. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero es su lumbrera. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. La Navidad no es solo acerca de un nacimiento, es acerca de un retorno. Cuando celebramos la Navidad, no estamos solo mirando hacia atrás, hacia Belén, estamos mirando hacia adelante, hacia la Nueva Jerusalén. Cada árbol de Navidad es un recordatorio del árbol de la vida. Cada regalo intercambiado es una anticipación de las recompensas eternas. Cada luz brillando en la oscuridad es una profecía de la ciudad donde no habrá más noche. El bebé en el pesebre es el rey que volverá. La humildad de Belén será seguida por la gloria del Apocalipsis. El primer adviento fue en humillación, el segundo será en majestad. Y nosotros, como los pastores, como los magos, como María, somos llamados a adorar, no solo una vez al año, sino todos los días, porque Él vino, Él venció y Él volverá. ¿Lo ves ahora? La Navidad comenzó en Génesis. En el momento en que Adán y Eva pecaron, el reloj del Adviento comenzó a contar. Cada patriarca, cada profeta, cada promesa, cada sacrificio, cada silencio de Dios estaba preparando el camino para Belén. Y Belén estaba preparando el camino para la cruz. Y la cruz estaba preparando el camino para la resurrección. Y la resurrección está preparando el camino para el retorno. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Cuando montes tu árbol de Navidad este año, recuerda, no estás solo celebrando un aniversario. Estás proclamando una historia cósmica de redención que abarca toda la eternidad. Te estás conectando con Adán en el Edén, con Abraham en el monte Moriah, con los pastores en los campos de Belén, con los apóstoles esperando en la iglesia primitiva y con los santos que aguardan su regreso. Esta es la verdadera historia del Adviento, del Génesis al Apocalipsis, de la creación a la nueva creación, de la caída a la restauración, del Verbo que era Dios al Verbo que se hizo carne, al Verbo que volverá en gloria. Maranata. Ora ven, Señor Jesús. Si este viaje tocó tu corazón, suscríbete al canal ahora. Deja tu like, comenta abajo qué parte te impactó más y comparte este video con tu familia y amigos. Que esta Navidad sea diferente para ti y aquellos que amas. Dios te bendiga. Activa la campanita para no perderte los próximos videos. Deja en los comentarios ¿cómo vas a celebrar la Navidad de forma diferente después de conocer esta historia completa? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6.